Aquí estamos a esta hora de la mañana, estimados hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes. Una alegría poder compartir la palabra del Señor. Se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando acerca, o la parte final por lo menos, ¿cierto? Que la vida de Cristo, ¿cierto? La vida de Cristo continúa. La vida de Cristo en la iglesia no puede ser de otra manera. Eso concluimos la semana pasada. La vida de Cristo en la iglesia, en usted, en mí. Y la vida de Cristo continúa, hermanos. Así que yo le invito para que sigamos buscando de Cristo, de su vida a través de su Espíritu. Mira, cuando Él ascendió a los cielos dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré mi Espíritu para que esté con ustedes, ¿cierto? Y es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de la resurrección que está en la iglesia, es el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ese Espíritu está en la iglesia, el Espíritu Santo, queridos hermanos, que sigue obrando, sigue manifestando su gracia en nosotros. Así que, querido hermano, bienvenidos a esta hora de la mañana, con muy buen ánimo, con ganas de estudiar la palabra del Señor. Traiga un lápiz, siempre hay cosas novedosas que el Señor abre, ¿cierto?, para darnos entendimiento, comprender un poco más de su palabra. Yo les invito para que oremos a Dios, demos gracias al Señor y así comenzamos este estudio de la palabra de Dios. Buen Padre, en esta hora de la mañana nos acercamos a ti con mucha gratitud. Gracias porque tú eres bueno. Señor, ya ha terminado una semana, ¿cierto? ¿Cierto? Ya ha pasado esta semana y gracias por tu fidelidad, por tu amor, por el cuidado, por la protección, por las bendiciones también que tú nos has dado. Señor, cómo no adorarte y bendecirte en esta hora del día. Mi alma te alaba, te bendice y junto a mis hermanos, Señor, levantamos nuestras voces en gratitud, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, con la iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, a los que recién se están incorporando, bienvenidos. Mi nombre es Luis, pastor de la Comunidad Asamblea de Dios o de la Iglesia Asamblea Las Condes. Que el Señor nos bendiga, estimados hermanos, a esta hora de la mañana. Bueno, yo hice, ¿cierto?, lo último de mencionar de la vida de Cristo en la iglesia. Y no puede ser de otra manera. La iglesia se ha mantenido siempre unida a Cristo, en Cristo. Y la cabeza de la iglesia, ¿cierto?, es el Señor Jesucristo. ¿Ah? Y el mismo Señor aquí en Juan capítulo 15, verso 5, esperó un poquito, dice así de esta manera en Juan 15, verso 5, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Mm? Porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo ha compartido su vida en la iglesia. Y eso es lo maravilloso, de la manera que Cristo fue ungido también en el Jordán, así también la iglesia fue ungida en Pentecostés. Jesús fue por todas partes, por todas las regiones de Palestina, ¿cierto? Eh, Predicando el Evangelio a los pobres, sanando a los afligidos de corazón y predicando libertad y el año agradable del Señor. ¿Mm? Llevando liberación a los cautivos. ¿Sabe qué? La iglesia ha seguido sus pasos. La iglesia del Señor ha seguido sus pasos. Y la palabra del Señor aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso que es importante, hermanos.
estar en Cristo. Porque tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que llevar a Cristo en nosotros y mostrar que Cristo vive y mora en nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue denunciado como amenaza o peligro político y religioso. Y por esas causas y otras, Él fue crucificado al final. Y así también la iglesia del Señor ha sido perseguida, ha sido maltratada en tantas oportunidades, hermanos. Y hasta el día de hoy la iglesia es perseguida. Y así como el Señor Jesucristo, también Él fue perseguido, maltratado. Y la iglesia del Señor sigue sus pasos, queridos hermanos. No puede ser de otra manera. Creyentes, ¿cierto?, metidos a la cárcel, en fosas, ¿cierto?, donde no ven el día por meses y por años, pero su fe sigue tan intacta como en el comienzo, por la experiencia, por la presencia de su Espíritu. Y cuando hay, ¿cierto?, pedazos de la Biblia, un verso bíblico, lo leen, lo vuelven a leer, lo comparten con otros que están también en la misma condición y se van edificando, queridos hermanos. Nosotros no hemos vivido eso, pero tantos otros creyentes lo viven a diario. Que el Señor nos ayude y aprendamos a apreciar esta libertad que tenemos, ¿cierto?, de predicar a Cristo, de reunirnos como iglesia, de abrir las Escrituras, de orar juntos, ¿cierto?, de ser llenos de su presencia, de adorar a Cristo. Hermanos, es un privilegio el que tenemos. Pero quizás no siempre va a ser así. Por eso que debemos llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu, de crecer en la gracia del Señor y poder disfrutar de las bendiciones. Porque puede ser que no siempre va a ser así, ¿cierto? Que usted tiene una Biblia o más de una o muchas Biblias, ¿cierto? Pero no siempre puede ser así. Por eso que debemos buscar y servir al Señor en este tiempo que tenemos. La iglesia ha seguido siempre sus pasos. Como Él es, así somos nosotros, queridos hermanos, en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. De la misma manera que Cristo fue denunciado, ¿cierto?, como amenaza, o como ya lo he dicho, peligro político y religioso, la iglesia también ha sido perseguida, maltratada, exterminada muchas veces. Pero la iglesia vuelve a levantarse, hermanos, en sentido figurado. Pero al igual que el Señor ha resucitado, ¿cierto?, la vida de Cristo en su interior, en la iglesia, fluye. Fluye la vida de Cristo. La constituye indestructible. ¿Sabe por qué? Porque Él venció. No hay nada más grande que la iglesia del Señor, poderosa, indestructible, como lo menciono aquí. Así que, hermanos, fortalezcamos nuestra vida en el Señor Jesús. Estemos cerca de su gracia. La identificación de la iglesia con Cristo debe haber estado en la mente del apóstol Pablo, queridos hermanos. ¿Cierto? Esta identificación, esta unión
tiene que haber estado en el apóstol Pablo, cuando él dijo, de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ah? Estoy leyendo Colosenses 1:24, lo que falta. Es decir, hay algo más que la iglesia tiene que pasar de las aflicciones de Cristo, ¿ah? Por su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Un organismo, ¿cierto? Hablando de cuerpo, una organización es un grupo de individuos congregados voluntariamente para ciertos propósitos, tal como una organización fraternal, sindical, pueden haber tantas otras, queridos hermanos, vecinal. Hay muchas organizaciones, hoy en día están las ONGs, ¿cierto? Todas ellas, queridos hermanos, quizás tienen algo en común, ¿cierto? Esto de unirse por algo que los une. Pero un organismo es algo vivo, es distinto. Un organismo, a diferencia de la organización, es algo vivo que se desarrolla por la vida inherente en sí. En sentido figurado significa la suma de las partes. Porque un organismo tiene muchas partes relacionadas, a la cual la relación de cada una de las partes encierra una relación en un todo. Un cuerpo humano es una organización. Un organismo. El cuerpo humano es un organismo, puesto que está compuesto de muchos miembros y órganos animados de vida común. El cuerpo humano es uno. Y sin embargo, queridos hermanos, está hecho de millones de células vivas. De igual manera, el cuerpo de Cristo es uno, aunque está compuesto de millones, ¿sabe de qué? De renacidos. El cuerpo de Cristo es uno, aunque está compuesto de millones de renacidos. De la manera que el cuerpo, queridos hermanos, es vigoroso por el alma, así también el cuerpo de Cristo es vigoroso por el Espíritu Santo. Y por eso, queridos hermanos, que hablamos tanto del Espíritu Santo en la iglesia, porque si no estuviera el Espíritu Santo no tendría vida este cuerpo, que es la iglesia. Sería un cuerpo, un cuerpo sin vida, ¿cierto? Inerte, eso quería decir. Un cuerpo que no tiene vida, inerte. Pero la iglesia es un organismo vivo, que se mueve, que actúa, que se relaciona entre sí, aun cuando seamos millones, ¿cierto?, de creyentes, ¿cierto?, a través del mundo, pero hay algo que nos une, y ese es el Espíritu Santo que se mueve y vivifica la iglesia del Señor. Por eso que necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Así que aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, lo podemos buscar, querido hermano. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Mira, y escucha, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos.
a todos los que vienen al Señor, a todos los convertidos, a todos los que llevamos años en el servicio, se nos ha dado a beber de este mismo espíritu, hermanos, el espíritu del Señor. ¿Ah? Así que qué maravilloso es, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo que nos une, ¿no? ¿Cierto? Podemos tener distintos pensamientos, ¿cierto? Cultura, etcétera. Pero es el Espíritu del Señor que nos une, no hay otro. Maravilloso Señor, maravilloso Espíritu Santo. Hermanos, los hechos o verdades, ¿cierto?, que ya hemos hablado aquí, mencionadas, señalan una característica importante, única de la Iglesia de Cristo. Los cristianos no son o no somos meramente seguidores de Cristo. Tiene que haber algo más. No somos meramente seguidores de Cristo, sino miembros de Cristo. Esa es la diferencia. Y miembros los unos de los otros. Estoy leyendo en Romanos capítulo 12, verso 5, si tú estás anotando textos. ¿Ah? Dice que somos miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mira, y todos miembros los unos de los otros. Así nos dice Romanos 12, verso 5. ¿Por qué digo esto? Mira, Buda, creo que todos hemos escuchado hablar de Buda, fundó o desarrolló la sociedad de los iluminados. Pero la relación existente entre ellos es simplemente externa. La relación de maestro y alumno es la doctrina, la enseñanza que los une, y no hay otra, y no la vida de Buda. No es la vida de Buda, sino es lo anterior que he mencionado. Lo mismo se puede afirmar de Sócrates, Mahoma y otros tantos líderes religiosos, ¿cierto?, que han aparecido, ¿cierto?, en el pasado y aparecen hoy también. Pero escucha bien esto que quiero decir. Pero Cristo, queridos hermanos, no es solamente el maestro de los creyentes, de los cristianos, como nosotros, sino su vida misma, hermanos. Su vida misma está en nosotros. Y lo que ha fundado no es una sociedad que estudió y propagó sus ideas, sino es un organismo vivo por su vida, ¿cierto? Sino un organismo que vivió por su vida. Un cuerpo habitado por el Espíritu Santo y que dirige, ¿cierto?, al creyente, lo guía, lo fortalece, lo llena de gracia, de favor, ¿cierto? Ese es Cristo, queridos hermanos, en nosotros, su vida, su espíritu en la iglesia, en nosotros. Y lo siguiente, ¿cierto?, el templo de Dios. También se nos menciona como templo de Dios. Un templo es un lugar en el cual Dios, que habita en todas partes, se localiza a sí mismo en un lugar. Y eso lo vamos a ver, ¿cierto? El Señor lo llena todo, ¿cierto? Todo el universo, toda la eternidad, por decirlo de alguna manera. Él lo llena todo. Pero aún así, siendo tan grande, siendo tan poderoso, Él viene para morar en nuestros corazones. Él viene para morar en la iglesia, en nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, queridos hermanos. Entonces,
y lo hace en una forma particular en cada persona que se acerca a Él. Así que eso, se localiza a sí mismo en un lugar particular, ¿cierto? Donde la gente, las personas, le pueden encontrar siempre. Y nosotros podemos encontrar al Señor siempre. Mira, lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 25, verso 8, en el Antiguo Testamento, vamos ahí, Éxodo 25, verso 8, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cierto? Moisés tenía que construir, ¿qué cosa? Tenía que construir el tabernáculo. Cuando el pueblo, ¿cierto?, de Dios, en este caso podríamos llamar la iglesia, Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y que es la iglesia, en ese entonces, ¿cierto?, Israel. Y entonces él dice esto, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Qué maravilloso saber que Dios quería habitar en medio de su pueblo, ¿cierto?, Israel, en el Antiguo Testamento. Y construyen, ¿cierto?, el tabernáculo. Y ahí en el lugar santísimo era donde Dios habitaba. Y donde Moisés podía venir, ¿cierto?, conversar con Dios diariamente. Y estar en la presencia de Dios. En Segunda de Reyes también tengo un texto aquí, verso 8, verso 27. Aquí dice algo interesante que yo en alguna manera lo mencioné anteriormente en palabras, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? La presencia de Dios, queridos hermanos. La presencia de Dios en el pueblo de Israel. La presencia de Dios actuando en medio de su pueblo. La iglesia. Digámoslo de esta manera, que era Israel en el Antiguo Testamento. Pero mira, de la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo, en el templo, así también Él vive ahora por su Espíritu en la iglesia. Dios, ¿cierto?, no podía llenar los corazones de los hombres, sino en ciertos hombres. Pero habitaba, ¿cierto?, en el tabernáculo, en el templo. Ahí estaba Dios. Pero cuando Cristo entrega su vida, cuando Cristo muere por los pecados de los hombres, ¿cierto?, y cuando Él deja esta tierra, asciende, entonces dice, yo enviaré mi Espíritu. Y eso pasó en el día de Pentecostés, en el comienzo de la iglesia. Él vive ahora por su Espíritu en la iglesia. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, 21 y 22. Efesios, capítulo 2, 21 y 22. Mira, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y esta parte importante también, para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo, el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y la iglesia, como hemos dicho tantas veces, no es el edificio, ¿cierto?, sino la iglesia somos cada uno de los miembros que hemos confesado a Jesucristo
como Señor de nuestras vidas. Pero también aquí en Primera de Corintios, mira lo que dice, capítulo 13, versos 16 y 17, dice, y esto lo leemos habitualmente, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ah? Somos templo, queridos hermanos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya. Lo que hemos venido diciendo, queridos hermanos, el Espíritu Santo es la vida del creyente en la iglesia. Lo siguiente que quiero tocar un poquito aquí tiene que ver con la esposa de Cristo. Y esto es súper interesante también, hermanos. La esposa de Cristo. Cristo es una, o mejor dicho, la esposa de Cristo está, digamos, esta es una ilustración empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Sabe para qué? Para representar la unión y comunión de Dios y su pueblo. No hay otra forma. ¿No? Es lo que quiere mencionar esto. Y aquí entonces, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, aleluya, para presentaros como una virgen para Cristo. ¿Ah? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen en Cristo, pura a Cristo. Eso es lo que dice. ¿Mm? Y después, en Efesios, ¿cierto? Capítulo 5, verso 26, 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, cuando habla palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cierto? Una iglesia pura, santa. Eso es, ¿cierto? Lo que el Señor hizo en los creyentes en la iglesia. Y después hay otro texto que quiero leer, queridos hermanos, y esto, digamos, para ir ya concluyendo, dice, gocémonos y alegrémonos, démosle, eso es, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y eso me llamó la atención, y dije, voy a llegar hasta aquí. Y su esposa se ha preparado. Voy a leerlo una vez más, y quiero parar un poquito en esta parte final. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La iglesia se ha preparado para ese encuentro, para las bodas. Querido hermano, el Señor viene pronto por su iglesia, y su esposa, la iglesia, se ha preparado para ese encuentro. Usted, hermano, se ha preparado. Esto que estoy diciendo no está en el papel aquí, pero se cuenta de una historia
Quizás usted la ha escuchado. Espero decirla bien porque hace mucho tiempo que no la había pensado y viene a mi mente ahora. Se cuenta la historia de una novia, esto es en Noruega, en los fiordos, ¿cierto? Así como en los fiordos del sur, porque Noruega se parece mucho a Chile en el sur. Eh, Ahí hay muchos fiordos, pero alrededor, ¿cierto? Donde terminan los fiordos son entradas de mar, eh, hay un montón de casas, ¿cierto? Y en el sur de Chile también es como eso, muy hermoso, muy bonito. Pero se cuenta que la novia estaba esperando al esposo. Toda la comunidad se había preparado porque iba a venir el esposo a buscarla, buscar a la novia. Seguramente había una hora definida. Llegó esa hora, la novia se había preparado, estaba lista, con todos sus atuendos. Llegó la hora y el esposo no llegó. Pasaron quizás 15 minutos, media hora, no llegó el esposo. Quizás se oscureció, queridos hermanos, y, y, y no llegó el esposo. Lo más probable que todos se fueron a sus casas y la esposa o la novia estaba esperando al esposo, la novia. Se oscureció y cuando viene el esposo, bueno, había pasado, ¿por qué no había venido? Porque había tormenta, mucha fuerte, y el esposo no pudo llegar en esa hora. Pero ¿sabe lo interesante? Que la novia tenía encendida una lámpara en su casa. Y cuando viene el esposo o el novio a buscar a su novia o su esposa, él sabe que esa luz que estaba encendida era de su esposa. Estaba encendida la lámpara, hermano, y él supo que era su esposa. Hermanos, ella lo esperó. Esperó aún frente a todo lo que había pasado. Ella siguió esperando. ¿Tú sigues esperando al esposo? ¿Tú sigues esperando a Cristo? ¿O te has llenado de tantas otras cosas que te has olvidado que Él viene por su esposa, por la iglesia, por la amada? Jesucristo viene y viene más pronto de lo que tú te puedes imaginar, querido hermano. Así que yo te invito para que nos acerquemos a Jesús en esta mañana y tú puedas pensar: ¿estoy esperando al esposo? ¿Estoy esperando al Señor de la iglesia, al Señor de mi vida? Es un buen momento para reflexionar. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu tremenda misericordia, por tu bondad. Señor, nuestro mundo está tan convulsionado, tan agitado, Señor. Gracias. Tan agitado, Señor, por vientos, por ideologías, por tormentas. Y pareciera ser que nos lleva, pero esta novia esperaba a su esposo. Señor, que así nosotros podamos esperarte a ti frente a toda esta situación. Alabo tu nombre, Señor. Bendice la iglesia, fortalece a tus hijos, que nada nos desoriente, que nada nos separe del amor tuyo. Gracias, Jesús, por este momento. Amén. Amén. Hermano, como dijo alguien por ahí, hermano querido,
estamos llegando, digamos, al término de este estudio. Yo voy a la iglesia en este momento y espero verte. Que el Señor te bendiga. Un abrazo. Bendición de Dios. Amén.